Y es importante conocer eso, número uno, para el paciente que es diagnosticado con cáncer de mama, sepa cómo tiene que ser tratado. Y número dos, para que la familia y sus amigos alrededor también lo puedan apoyar de todos los tratamientos que necesita. Hoy nos acompaña un especialista, él es del Centro Clínico Escalón, está con nosotros el doctor Jorge Alberto Hernández González. Doctor, bienvenido, qué gusto. Gracias, agradecido nuevamente de estar acá, ¿verdad? Y un tema tan importante como lo es el cáncer de mama, ¿verdad? En este mes precisamente. Manejo multidisciplinario, ¿a qué se refiere eso? Bueno, cuando hablamos de una enfermedad como tal, sabemos de que quien lo debe de manejar es el especialista, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cáncer de mama, no podemos hablar en particular de un solo especialista, sino que tenemos que tener en cuenta, como decía la nota, ¿verdad? Que los pacientes tienen miedos, tiene que ser abordado pues desde el punto de vista de un psiquiatra, un psicólogo. También tenemos que tener en cuenta que el manejo se va a dictar en base al estadio o al estadiaje que se haga del paciente, ¿verdad? Entonces así pues también pueden intervenir nutricionistas, también puede estar el cirujano oncólogo, ¿verdad? El oncólogo clínico directamente. Es todo un equipo, exactamente. Entonces eso va por partes. Adicionalmente pues si la paciente ya tiene alguna patología de base, diabética, hipertensa, ¿verdad? Obesa, etcétera, también se enfrenta con otras complicaciones y pues pueden intervenir otro tipo de especialistas también, ¿verdad? Dependiendo del caso. ¿Cuántos médicos conformarían el equipo entonces? Es dependiendo de cada caso. Por decirles un ejemplo, tenemos el caso de una paciente obesa, ¿verdad? Que aparte es diabética e hipertensa, va a ser sometida a una cirugía por cáncer de mama. En ese caso, solo para las evaluaciones preoperatorias necesitamos de un neumólogo para la evaluación preoperatoria, el internista, ¿verdad? Algunas ocasiones el endocrinólogo también para formar parte de las evaluaciones, como les digo, para luego ser intervenida ya por el cirujano oncológico. Para una paciente con diabetes, ¿cuál es el equipo que se recomendaría? En ese caso, pues, si está controlado, fácilmente puede el internista dar las recomendaciones generales de una evaluación, ¿verdad? De lo contrario, si hay descompensación de la glucosa, ¿verdad? Tendría que intervenir ya el endocrinólogo, sobre todo. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento adecuado o cómo escoger el tratamiento adecuado para la paciente? Esto se tiene que individualizar, ¿verdad? Precisamente el paciente que se ha diagnosticado con cáncer de mama, inicialmente se sabe que tiene un tumor en la mama, ¿no? Entonces esto hay que estudiarlo poco a poco. Se tiene que determinar la ubicación exacta, que digamos también tiene que determinarse si hay metástasis o no. Entonces, en base al estadio, en base al tamaño, en base a la ubicación, se tiene que determinar el manejo. Por ejemplo, la nota mencionaba algo importante. Decía de que algunas veces la quimioterapia puede ser antes o después de una cirugía. Entonces, hay algunos casos en los cuales tenemos, por ejemplo, que el tumor es demasiado grande y no puede ser abordado quirúrgicamente en una etapa inicial. En ese caso se da una quimioterapia que se llama neoadyuvante, que es para tratar de reducir el tumor y posteriormente poder ser intervenida, quitar el tumor. Entonces ya después puede ser que necesite además una quimioterapia ya secundaria, ¿verdad? O sea, después de la cirugía. Entonces ahí también tenemos que mencionar que también intervienen medicamentos especiales, ¿verdad? No solo los quimioterapéuticos, sino que hay medicamentos antiestrógenos, ¿verdad? Hay un medicamento bastante famoso que es el tamoxifeno, que es el que más se utiliza en algunas pacientes hasta 5 años después de que ha sido recibido su quimioterapia, ¿verdad? Su cirugía. Algunas veces también les dan radioterapia. O sea, eso depende más que todo en cada paciente del estadio en el que esté. ¿Cómo se ponen de acuerdo, doctor, los miembros que conforman este equipo multidisciplinario para darle el tratamiento adecuado a una persona? Porque me imagino de que son muchos casos que se están viendo recientemente, ha de ser un tanto difícil ponerse de acuerdo. Hay algunos médicos que tal vez no están de acuerdo con el diagnóstico del otro, pero ¿cómo llegar a un consenso? ¿O hay estándares ya establecidos de qué se tiene que seguir? Bueno, hay guías, ¿verdad?, sobre el abordaje, ¿verdad?, precisamente. Entonces, para eso siempre hay como un comité. En cada lugar, en cada hospital, ahí está a cargo, ¿verdad?, digamos, el paciente va a tener su médico de cabecera. En el caso de un cáncer de mama va a ser el oncólogo clínico. Este es el que decide, ¿verdad? Le inicia los estudios al paciente, hay que determinar la función del corazón antes de ver si puede recibir un tipo determinado de quimioterapia, por ejemplo.
sí puede ser sometido a radioterapia, etcétera. Hay que hacer el TAC de estudio. El TAC es para ver si hay metástasis en otras partes, ¿no? Entonces, en ese caso... Doctor, ¿qué es la metástasis? Metástasis, muy bien, muy buenas preguntas, Nayansi. La metástasis es prácticamente la migración del tumor base, ¿verdad? O el tumor primario hacia otro tejido, ¿verdad? Entonces, es prácticamente cáncer en otro tejido, pero que viene de un cáncer primario. Es decir, algunas veces puede ser que, digamos, hayan metástasis, o sea, ven lesiones en un hueso, por ejemplo, en la columna, ¿verdad? Entonces, al estudiarlo dicen, esto es cáncer, pero no es del hueso, esto viene de otro lado. Entonces, esa es una metástasis. Siempre hay un tumor primario que es el que desprende esto. Entonces, como les decía, siempre hay un médico de cabecera, el que lleva la batuta de esto, ¿verdad? Es el oncólogo clínico, y este es el que va derivando, pedir la interconsulta con el radioterapeuta, ¿verdad? Pedir la interconsulta con el cirujano oncológico, y cuando se va a decidir un medicamento especial, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los medicamentos más, bueno, no son tan nuevos, pues, pero de los que más nos ayudan ahora en día, están, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales como el trastuzumab, que es terapia biológica, es terapia bastante novedosa, que no solo puede decidirlo una persona, ¿verdad? Le voy a indicar este tratamiento, sino que se llevan a una sesión multidisciplinaria, a un consenso, se tiene que discutir el caso con los demás especialistas, ¿verdad? Los demás oncólogos, el jefe, se presenta el caso y ellos se deciden si es candidato o no para optar a este tratamiento. Doctor, casi siempre cuando abordamos estos temas tocamos el área física. Claro. Pero ¿qué pasa ahora con el apoyo y que se sume un profesional en el área psicológica? Bueno, esto es básicamente, me parece a mí, demasiado importante. Si ustedes se dan cuenta, hay un montón de gente que no consulta por miedo, ¿verdad? Hay mucha gente que no quiere pasar consulta, ¿verdad? Como hace rato estaba viendo la entrevista previa, ¿verdad? Con la doctora, en la cual decían, me ha salido una manchita, me ha salido esto, pero puede ser que tenga mucho tiempo de tenerla y no han consultado. Entonces eso es básicamente porque no tenemos ese apoyo psicológico, ¿verdad? Y todo. Cuando a alguien le diagnostican una enfermedad de este tipo, lo primero es el miedo a morir, ¿verdad? El miedo a dejar solo a nuestros familiares, ¿verdad? Imagínense una madre que tiene sus hijos, ¿no? Y el miedo de ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Entonces el apoyo de un psiquiatra, un psicólogo, me parece que es básico, muy importante para todos estos casos. Y sobre todo cuando se llega el momento de la mastectomía, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo ustedes como equipo médico deciden hacer la mastectomía? ¿En qué casos? O sea, eso básicamente cuando hay un tumor, eso hay que quitarlo, ¿sí? Eso es casi que siempre se tiene que quitar. Algunas veces se decide por una cuadrantectomía, o sea, si ustedes la mama se divide en cuadrantes, algunas veces pues puede ser necesario nada más quitar un cuadrante. Eso se llama cuadrantectomía. Algunas veces es un tumor bastante pequeño que se detectó en la mamografía, se quita y básicamente el cáncer estaba localizado. Entonces no es necesario quitar toda la mama. Sin embargo, cuando ya afecta a otras regiones, allí definitivamente hay que hacer la mastectomía y además hay que hacer una exploración de ganglios linfáticos. Muchas veces cuando ya han quitado la mama, ¿verdad? Van explorando las cadenas ganglionares que nosotros tenemos hasta llegar a la axila. Entonces, macroscópicamente, algunos ganglios sí se ven y dice, digamos, el oncólogo, cirujano oncólogo, nota y dice, este ganglio está tomado, ¿verdad? O sea, está afectado por el cáncer. Este pareciera que ya no, pero todavía tienen ellos, ya está normado, digamos, ellos cómo van haciendo las disecciones y todo y van tomando. Esta cadena parece estar sana, pero todavía se van un poquitito más. Y eso lo estudian ya microscópicamente, no solo a cómo se ve. Algunas veces, por ejemplo, no, aquí todos los demás están negativos. Ok, entonces probablemente solo con la cirugía. Algunas veces ya no es necesario ni dar quimioterapia o radioterapia, por ejemplo. Pero otras veces sí está positivo el ganglio. O sea que hay que dar todavía más tratamiento. Sí. Doctor, el área de nutrición, desde el momento que se diagnostica un cáncer, ¿se cambia por completo la alimentación o es poco a poco? ¿Hay que dar algunos suplementos? Idealmente, cuando hay un cáncer, bueno, cáncer en general, ¿verdad? Independientemente de la ubicación,
Sabemos que el cáncer es un tumor. El tumor es una célula maligna que empezó a crecer, ¿verdad? Y crear más células malignas. Entonces estas necesitan para su crecimiento nutrientes. Obviamente un paciente con cáncer, si ustedes se fijan en etapas avanzadas, siempre un paciente es delgado, nosotros le llamamos emaciación, ¿verdad? Es el término que ocupamos de la cara estirada, ¿verdad? Que ha perdido peso, la piel flácida. Entonces, un cáncer siempre está ávido a ingerir todos los nutrientes que nosotros estamos dándole al cuerpo. Entonces, la mayoría de veces, y dependiendo de la etapa, necesitan efectivamente suplementos, tener dietas ricas en proteínas. Entonces, muchas veces desde el inicio del diagnóstico se envía a la parte nutricional para el abordaje, ver si necesita, se hace primero pues una clasificación, si está desnutrido, si no está desnutrido, ¿verdad? Y en base a eso ver qué tanto va a necesitar la dieta, ¿verdad? Ser implementada o no, ¿verdad? Doctor, ¿cuál sería el rol entonces de la familia también? Porque la familia juega un rol sumamente importante cuando a una persona, a un pariente se le ha diagnosticado este tipo de cáncer de mama. ¿Cuál sería el rol o cuáles son esas recomendaciones que ustedes dan a la familia? Pues efectivamente creo que uno siempre necesita un ancla, ¿no? Cuando uno tiene un problema, siempre necesita un ancla, y creo yo que en estos casos lo principal es la familia. El caso de una mujer, ¿verdad?, con cáncer de mama, aunque también puede dar en los hombres, por cierto, pero es mucho más frecuente en las mujeres, ¿verdad? Entonces, una mujer con cáncer de mama, pues necesita el apoyo principalmente del esposo, ¿verdad?, de los familiares más cercanos, del entorno en sí, ¿verdad? Muchas veces, cuando se hace el diagnóstico, algunas veces los mismos psiquiatras que están encargados de ellos piden que los visiten a hacer la sesión, no solo la persona, sino que con los familiares. ¿O los remiten a grupos? No. Hay grupos, sí, pero no siempre es que hagan como el abordaje de esa forma, sino que algunas veces, digamos, la cita, ¿verdad?, con el psiquiatra, digamos, algunas veces le dice, venga con su núcleo familiar, venga con su esposo, venga con su hermana, ¿verdad?, con quien más le dé apoyo, para explicarles, para sacar dudas. Muchas veces, aunque parezca mentira, una de las cosas por las que muchos consultan es porque no pueden dormir. Entonces hasta en eso interviene el psiquiatra, algunas veces puede ser necesario dar tratamiento, ¿verdad?, para que logren descansar, y así pues poco a poco ir abordando el tema, ¿no? Doctor, ¿cómo dar una noticia de cáncer? ¿Cómo se prepara? Cuando hay una sospecha bien grande, ¿se le pide ahí directamente que llegue o se aborda a solas al paciente? Generalmente cuando alguien, digamos, se somete a una prueba, ya se sabe que está buscando eso, ¿no? Entonces, cuando los resultados no son buenos, pues uno tiene que hablar. Las palabras realmente nunca están las adecuadas, ¿no? Pero uno debe de tratar de ser claro, ¿verdad?, sin tratar de herir la susceptibilidad de cada paciente, ¿no? Pero básicamente es mejor ser directo, ¿verdad?, aunque contacto, ¿verdad? Pero sí es de decirles la verdad, el examen pues no ha salido como esperábamos. De entrada pues uno no puede determinar y decirles esto es tratable, no tratable, esto es curable, se va a curar, no se va a curar, etcétera. No se puede, o sea, tiene uno que decir, miren, el examen ha salido mal, pero de aquí en adelante faltan muchos estudios, hay que hacer más pruebas, vamos a tener que intervenir, la verdad, con diferentes especialistas para ver, y pues esperamos que sea lo más favorable posible. ¿Cuánto tiempo es eso, doctor? O sea, para hacer todos los estudios y estar con la certeza de que efectivamente es un cáncer. La prueba mandatoria para saber que es un cáncer es la biopsia, ¿sí? Eso es lo que manda. Algunas veces nos ayuda, como habían dicho anteriormente, ¿verdad?, la mamografía, la ultra, etcétera. Nos ayuda para decir hay algo probablemente malo, pero lo que nos va a dictar el tipo de cáncer y todo es la biopsia. La biopsia se determina desde el momento que hay algo anormal en los otros exámenes que habíamos mencionado. Entonces, cuando ya decimos de que está algo anormal, ¿verdad?, se decide la biopsia se manda al estudio con el patólogo. Algunas veces ellos dicen, bueno, este es un cáncer en tal región de la mama, ¿verdad? Entonces, pero ahí todavía faltan algunos estudios adicionales que se llaman inmunohistoquímica. Eso es para ver, digamos, los receptores que tiene el tumor, porque dependiendo de eso va a ser el abordaje o el tratamiento. Por ejemplo, algunos tumores expresan en la superficie, ¿verdad?, factores de crecimiento, así se llaman, son proteínas especializadas, ¿verdad? Algunos también son ávidos a
a responder a los estrógenos. Entonces, por eso es el tratamiento que yo les decía. Hace rato les mencionaba yo que en algunas ocasiones se da tamoxifeno. El tamoxifeno es un medicamento especial que es antiestrogénico. Los estrógenos ayudan al crecimiento del cáncer, ¿verdad? Pero no siempre están presentes. Entonces, la inmunohistoquímica nos ayuda a determinar, este es un tumor que tiene receptores que responden a los estrógenos. Entonces, ahí podemos dar el tamoxifeno para evitar de que los estrógenos sigan estimulando el crecimiento del tumor. Entonces, ese medicamento lo que hace es bloquea los estrógenos, bloquea los receptores y el tumor ya no sigue creciendo. Entonces, de eso se trata. Doctor, ¿cuánto tiempo después una paciente puede ser dada de alta? ¿Eso depende del cáncer? Exactamente, pero más o menos son 5 años en los que está en control, ¿verdad? Se le está realizando estudios seriados, ellos están llegando a su control con el oncólogo clínico, el médico de cabecera, como les había mencionado. Se hacen pruebas adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, los TAC de estudio, ¿verdad? Para ver si no ha habido una metástasis, una migración del tumor. Y entonces pues se determina que está prácticamente curado y se da de alta. ¿Y de ahí cuánto tiempo tiene que pasar para seguir nuevamente con sus chequeos? Pues por ejemplo, si el cáncer fue de una mama, pues en la otra mama igual tiene que seguir sus chequeos periódicos normalmente recomendados, ¿verdad? Anuales y toda la mamografía y todo. Porque algunas veces el cáncer puede atacar en una mama o puede ser de los dos lados. Sí, mire doctor, casi siempre cuando decimos cáncer nos enfocamos exactamente en el tratamiento del cáncer. Pero ¿qué sucede con alguna paciente que esté en su etapa de tratamiento contra el cáncer, pero tiene algún problema con su dentadura? Necesita hacerse algunos rellenos, cambiar piezas, o a lo mejor alguna fractura de alguna parte del cuerpo y necesitas someterte a rayos X. ¿Hay algún problema con esos tratamientos adicionales a la lucha contra el cáncer? No, básicamente una persona que tiene un problema alterno o secundario, ¿verdad? Puede ser tratado a la misma vez, ¿verdad? Todo y cuando no interfiera con el manejo, es decir, el que, como les decía, el que lleva la batuta pues es el oncólogo. Él es el que tiene que determinar, miren, me han dejado este tratamiento, por ejemplo. Veamos, ese es un tratamiento de un antibiótico, por ejemplo. No interviene con la quimioterapia, no interviene con esta otra cosa. O sea, básicamente se puede realizar. Doctor, antes de finalizar, ¿existen efectos secundarios después de un tratamiento? Claro que sí. Todos los medicamentos, todos los tratamientos tienen un efecto secundario. Y un efecto secundario es básicamente la forma en que el cuerpo responde hacia un determinado tratamiento o manejo, ¿verdad? Los efectos secundarios generalmente están descritos, ¿verdad? Ya se sabe que con esta quimioterapia a veces uno se adelanta y les dice, puede ser normal que usted tenga náuseas, pérdida de cabello, que tenga diarrea, que tenga episodios, digamos, de comezón, ¿verdad? De algunas lesiones en la piel, fragilidad en la piel, ¿verdad? Entonces, pues están como, ya están descritos, ¿no? Entonces, pero todas las personas pueden reaccionar de diferente forma. De hecho, en algunos casos se dicta la quimioterapia inicial, pero el paciente presenta reacciones y muchas veces hay que cambiar el tratamiento. Entonces sí, depende mucho de cada paciente. Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Si usted quiere consultarlo, él es el doctor Jorge Alberto Hernández González, es médico especialista en medicina interna. Lo puede contactar en el Centro Clínico Escalón al 7118-5275 y también al 2261-3001. Si le quiere mandar un correo electrónico, lo puede hacer a gonzalezjora@gmail.com. Así que ahí está. Doctor, muchísimas gracias. A la orden, un gusto. Tiempo. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Y con esto nos vamos a donde está Georgina, que tiene más información.